No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Los ojos de todo el mundo están pendientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues hablaremos de esto. Nosotros hablaremos no solamente de lo que diga Mahmoud Ahmadinejad en un viaje que ha despertado muchas críticas, sino también del presidente argentino Néstor Kirchner, que va a plantear o tenía previsto plantear la situación de la AMIA también contra Irán en la Asamblea General. Hablaremos además de Oriente Medio, de qué está sucediendo en Israel, así como de la muerte de dos soldados españoles en Afganistán y de la muerte, del suicidio supuestamente de uno de los fundadores de Le Nouvel Observateur, de André Gorz, un filósofo francés. Empezamos en Israel. Según la agencia EFE, el primer ministro israelí Ehud Olmert afirmó ayer en la Knesset que está decidido a ceder a los palestinos gran parte del territorio de Cisjordania, pero que la paz total solo se alcanzará en 20 o 30 años. Olmert ratificó además en la Knesset la voluntad de negociar con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y con su primer ministro, Salam Fayyad, pero no con Hamás. Por otra parte, el primer ministro aclaró que la conferencia convocada por Estados Unidos para noviembre próximo será una reunión internacional y no una conferencia de paz, como es presentada habitualmente. 20 o 30 años es mucho, lo que hay que esperar supuestamente, pero bueno, también reiteró el primer ministro que a pesar de haberse reunido varias veces, en 5 oportunidades, con el presidente Abbas desde agosto, pues que hasta el momento no existe ninguna declaración conjunta o ese acuerdo marco que supuestamente estaban buscando ambos líderes para poder presentarse a la conferencia de noviembre próximo, pues con alguna solución posible, plausible, bajo el brazo. Bueno, se sigue con la idea, como verán, de no hablar con Hamás. Sin embargo, hay que destacar que algunos dirigentes, algunos intelectuales israelíes, entre ellos, Amos Oz, Yoshua, los de siempre, pedían al gobierno iraní que negociara al gobierno israelí que negociara un alto el fuego con Hamás. Estaremos pendientes, seguramente esa carta la podremos leer publicada en cualquier sitio. Volvemos al Israel, al gabinete israelí que para asuntos de seguridad, que declaró la semana pasada a Gaza como territorio enemigo, como recordarán, y a Hamás una organización terrorista, pero bueno, esto es algo que no es ninguna novedad, cosa que ha causado muchísima indignación en muchos lugares donde se debate si se puede declarar a Gaza entera un territorio hostil o solamente Hamás. En fin, debate sin fin, lo de siempre. Nosotros vamos ahora a, por cierto, comentar simplemente que con respecto a Siria, Olmert señaló también ayer que ninguna de las dos partes está interesada en la guerra y ha destacado que no existe ningún cambio en el despliegue de las tropas israelíes en la frontera. Del sobrevuelo de los aviones sobre el territorio sirio, ni una palabra. Seguimos, vámonos ya a los Estados Unidos, a esa reunión de la Asamblea General que tanta expectativa está despertando. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, inició ayer su controversial visita a Estados Unidos, con 2 actividades en las cuales tenía previsto exponer sus puntos de vista directamente al público estadounidense. Ahmadinejad se encuentra en Estados Unidos para asistir hoy a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Irán, por su parte, negó que su país esté construyendo una bomba atómica y dijo en una entrevista con la televisión estadounidense que Irán no se encaminaba a una guerra con Estados Unidos. Finalizada su visita a Nueva York, el presidente de Irán tiene previsto viajar a Bolivia y a Venezuela para profundizar las relaciones con sus amigos, con sus únicos socios políticos de la región, especialmente con Hugo Chávez. Bueno, este viaje ha causado muchas críticas, como podrán imaginar. Se ha dicho la universidad no debería darle la oportunidad a Ahmadinejad de expresarse porque iba a hacerlo en la Universidad de Columbia, y de hecho los representantes de la Universidad de Columbia explicaban que el líder iraní acordó responder a las preguntas y ha agregado que estará dispuesto a debatir sus puntos de vista. También se reunió, hubo críticas de mucha gente, quería presentar sus respetos al pueblo norteamericano, según él dijo, yendo a la zona cero, ahí donde estaban las Torres Gemelas.
pero esto se le ha prohibido, así que no lo va a poder hacer. Había manifestantes enfrente de donde él estaba, estaban todos en contra, pero Ahmadinejad, supongo que contento, también tiene amigos, y entre ellos algunos judíos ortodoxos de Nueva York. Ya saben que no es ninguna novedad, de hecho se reunió con ellos, con los de Natura y Carta, cuando se hizo este famoso simposio de pseudohistoriadores para intentar hacer creer a la humanidad que el Holocausto no había sucedido. Así que el rabino Israel David Weiss, portavoz de Natura y Carta de Nueva York, dijo que Ahmadinejad no está contra Israel y no está contra los judíos, y que ha hecho el bien dando donaciones de beneficencia. En fin, que hay amigos para todos. Seguimos. Nos vamos ahora a una noticia que nos llegó ayer desde Afganistán. El fallecimiento de 2 soldados en un atentado perpetrado ayer contra las tropas españolas desplegadas en Afganistán elevó a 85 el número de militares españoles muertos en el país asiático. Según informó el Ministerio de Defensa, dicho ataque se produjo a las 9 horas, hora española, y además de la muerte de los 2 soldados españoles causó heridas de gravedad a otros 2 y el fallecimiento de un intérprete iraní. Precisamente Afganistán fue uno de los temas de la entrevista que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo ayer con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Porque José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente, también estaba en la Asamblea General. De hecho, anoche tenía una cena en la que en principio iba a coincidir con el presidente Bush. Hay que recordar que no son los mejores amigos y no están en las mejores relaciones. Todavía al cierre de esta edición no sabíamos cómo había sido el encuentro, pero la prensa española en todo caso estaba muy pendiente de ver si se saludaban, cómo se miraban, etcétera. Pero más allá de esta del cotilleo entre relaciones entre presidentes, hay que destacar que José Luis Rodríguez Zapatero reiteró que no hay ninguna previsión de aumentar las tropas españolas en Afganistán. Bueno, con el fallecimiento de estos 2 soldados se ha aumentado el total de 138 militares españoles que han muerto desde el 87 cumpliendo misiones en el extranjero. Seguimos, vamos a estar pendientes porque así como dicen que no hay intenciones de aumentar las tropas en Afganistán, en principio el ministro de Defensa también quería pedir al revés que se aumentara el número de tropas ahí. Pero bueno, seguimos. Como les decía, nos quedamos en la Asamblea General, que ya hemos dicho que se va a hablar de Irán nuclear, se va a hablar de Afganistán, como les decimos, y también, en principio, se va a hablar de la AMIA. Aunque al cierre de esta edición, el tenor del reclamo del presidente argentino Néstor Kirchner a Irán ante la Asamblea General de las Naciones Unidas era aún una incógnita, su jefe de gabinete, Alberto Fernández, aseguró ayer que la advertencia del jefe del Estado sería de tipo judicial y no política. Fernández confirmó que el discurso presidencial incluiría una mención a Irán, pero que iría en la misma línea que otros reclamos anteriores, refiriéndose a la falta de colaboración de Irán en la investigación del atentado contra la AMIA, en la que la justicia argentina pidió la captura de exfuncionarios de ese país, entre ellos un expresidente. La expectativa del discurso del presidente ante la ONU está centrada justamente en el grado de dureza de su reclamo a Irán. Bueno, grado de dureza que se espera de sea de todo tipo. De hecho, las aspiraciones máximas serían la de que Argentina rompiera relaciones diplomáticas con Irán, pero es algo que no parece demasiado factible, y menos acá si dentro de poco hay elecciones. Los parientes de las víctimas de la AMIA, de hecho, están esperando que Kirchner cumpla el compromiso que asumió el 18 de julio, cuando se cumplían los 13 años del atentado de la AMIA, y que se comprometió a condenar severamente a Irán por su responsabilidad en el ataque terrorista. Por supuesto, ha habido advertencias por parte de Irán. El encargado de negocios de Irán en Argentina advirtió que si Buenos Aires vincula a Teherán con el atentado, muchos países interpretarán que la Argentina está a favor de la guerra. Pero de todos modos, para más datos respecto a esto, les recomendamos que escuche el Desde Argentina, donde nuestro corresponsal Pablo Frenkel nos lo explica con bastante amplitud. Seguimos, nos volvemos a Europa y les hablamos de una muerte bastante terrible. Según sus allegados, el filósofo francés André Gorz, cofundador del prestigioso semanal Le Nouvel Observateur, junto a Jean Daniel, se suicidó en compañía de su esposa en su domicilio de Bosnon. Según varios testimonios, los cuerpos de las 2 personas fueron hallados sin vida, el uno junto al otro, mientras un cartel colocado en la puerta pedía que se avisara a la gendarmería. La esposa del filósofo padecía una enfermedad evolutiva desde hace años. Nació en Viena en febrero del 23, era hijo de un vendedor de sellos judío, de una secretaria católica, y llegó a París en el 49 tras haber estudiado en Suiza. Estuvo, entre otras cosas, estuvo en el comité de dirección de L'État Moderne,
que fue fundada por el filósofo Jean-Paul Sartre en el 44. Asumió también la dirección política de la publicación, donde se posicionó como líder intelectual de izquierdas, de la nueva izquierda. Y bueno, en el 64 fundó junto a Jean Daniel un diario muy famoso hoy en día, que es Le Nouvel Observateur. Ha estado ligado a él durante años, hasta que bueno, tuvo varias diferencias con restos del equipo, que él lo consideraban demasiado radical y siempre se estuvo haciendo muy ecologista. De hecho, ahora terminar sus últimos trabajos lo han hecho ser considerado como uno de los padres de la ecología política en Francia y del anticapitalismo. Desde los 90 se encontraba alejado de la primera línea periodística, vivía en un retiro junto a su esposa en la localidad de Vernon, donde fueron encontrados sus cuerpos. Y aquí dejamos esta primera parte del informativo y vamos con Jorge a hablar un poquito de cultura, aunque creo que también tenemos otra despedida. Sí, una despedida a alguien, un ser entrañable, Marcel Marceau, el mimo, el rey de los mimos del mundo, el padre de todos estos plazas que nos siguen por los parques tratando de imitarnos. Todos quieren ser Marcel Marceau. Bueno, lo que pasa es que Marcel Marceau en realidad era Marcel Mangel. Eso no lo sabe todo el mundo. Marcel Mangel, por supuesto, hijo de un judío, de Charles Mangel, que era nada menos que un shohet. O sea, alguien que un carnicero judío que sacrificaba a los animales. Y de Anne Würzberg, era el nombre de su mujer, nació en Estrasburgo en 1923 y ha fallecido en este Yom Kippur el 22 de septiembre del 2007. Marcel Mangel, como digo, a los 16 años, pues estábamos en el año 39, la familia tuvo que abandonar su Francia natal porque los nazis habían entrado y se unieron a las fuerzas de la Francia Libre de Charles de Gaulle. Marcel Marceau se unió como traductor porque hablaba un excelente inglés, a pesar de que todo el mundo... somos pocos los que hemos oído su voz. En realidad, no sé si recuerdas, había una película de Mel Brooks. De Mel Brooks, se llama Silent Movie. Sí, era una que película, el único que hablaba era Marcel Marceau. Exacto, una película muda, un homenaje al cine mudo, en que nadie hablaba, por supuesto, excepto cuando le dicen a Marcel Marceau que haga no sé qué, y él dice ¡no! que era la única frase que realmente cualquiera, sin grandes estudios de mimo, podría hacerlo. Bueno, Marcel Marceau es el inventor de muchos de los movimientos que se utilizan en la mímica moderna. Empecemos por quizás el más famoso, el que ha popularizado Michael Jackson con el moonwalk. Ese caminar para atrás, ¿sí? Viene de aquel ejercicio del hombre que camina contra el viento y en realidad le hace retroceder el viento. Y el propio Michael Jackson lo ha confesado. Sí, estaban a punto de hacer algo juntos ellos, no Michael Jackson con Marcel Marceau. Y también otra muy famosa es esta del hombre enjaulado, con esto de los mimos que extienden los dedos y tocan una pared imaginaria y se asoman a una ventana y a los barrotes, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos un poquito con la historia. Entonces se unió a las fuerzas de Gaulle y luego incluso fue oficial de enlace con el ejército del general Patton, gracias a que sabía muy bien inglés. El padre, carnicero kosher, fue arrestado por la Gestapo y murió en Auschwitz. A los 15 años de edad le pasó todo esto, pero cuando terminó la guerra, él se había quedado muy impresionado por Charles Chaplin y entonces se apuntó a una academia de arte dramático que se llama Charles Dullin en el Teatro Sarah Bernard de París, y recibió clases de maestros como Charles Dullin y Etienne de Creux, que fue también maestro de Jean-Louis Barrault. Entonces, incluso dicen que lo invitaron a unirse a la compañía, le dieron el papel de Arlequín en una pantomima y triunfó con una obra que se llamaba Les Enfants de Paradis, y después él montó su primer mimodrama, o sea, una obra basada solamente en mímica, se llama Praxitèle y el pescado dorado, en el Teatro Bernard, y tal fue el éxito. Esto fue alrededor del año 47-49, que a partir de ahí ya su fama fue internacional. Perdón una cosa, pero Marcel Marceau estaba en Les Enfants du Paradis, ¿no? Sí. Jean-Louis Barrault era el que salía.
Sí, no, él se interpretaba a sí mismo, pero él, Marcel Marceau hacía de Arlequín. Vale, sí, de acuerdo, perdón. Bueno, Marceau, todo el mundo lo tiene asociado a una imagen, a su disfraz. Yo lo que no sabía era el nombre del personaje, la verdad, que era Bip, que es el payaso ese con un jersey de rayas horizontales, con un sombrero de copa un poco aplastado, con una flor, y que es una especie de Charles Chaplin moderno, y esos pantalones de pata ancha, pata elefante. Bueno, su estilo ha sido imitado y estudiado, y digamos, yo creo que es uno de los artistas más imitados del mundo. En 1949 fue nombrado, le han dado el premio de Bureau, establecido eso conmemora al señor de los mimos, Jean Gaspard de Bureau, uno del siglo XIX, y especialmente a partir de su segundo mimodrama, se llama Muerte antes del amanecer. Actuó en muchos teatros de París y en Estados Unidos, hizo actuaciones en Hollywood, etcétera, etcétera. Tuvo éxito allí donde iba, y todos los mimos de hoy en día pues lloran su muerte, como todas las personas de la cultura, aquellos que disfrutamos viéndolo y aquellos que pudieron disfrutar oyéndolo, no sé, serán muy pocos. Serán pocos, por lo menos muy allegados. Y por eso hoy todas las noticias se han quedado un poco retrasadas para mañana, porque querías rendirle el homenaje que se merece. Desde Marcel Mangel. Una verdadera lástima, pero bueno, era mayor y realmente deja algunas cosas. Nos deja esos mimos, como decías, que nos imitan por las calles, pero que no le llegan realmente a la altura. Pero bueno, esta despedida, Marcel Marceau, muchas gracias, Jorge. Mañana ya serán noticias. Volvemos a la normalidad. Y ahora voy al Rincón de Irit a ver qué me cuenta. Irit, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Una cosa nueva. Una cosa nueva. En arqueología. O sea que antiquísima, me sí, imagino. Sí, exactamente. Cuéntanos qué vieja novedad nos traes. Bueno, vieja de hace 2000 años. ¿Eh? No está mal. Los arqueólogos israelíes aseguran haber descubierto la cantera de la que hace más de 2000 años se extrajeron los bloques de piedra con las que se construyeron las murallas del Templo de Jerusalén. Algunos de ellos aún en las cimientas del muro de las Lamentaciones. Algunas de más de 10 metros de largo. Fíjate cómo se lleva esto, ¿eh? Hace un par de meses, en una inspección de rutina, el arqueólogo Yuval Baruch, jefe de la Dirección de Antigüedades en el distrito de Jerusalén, encontró restos de cerámicas y monedas en una cantera explotada en la época de Herodes el Grande, rey de Judea, entre el año 40 a.C. y el año 4 después de la era cristiana. Herodes importó de Roma grandes conocimientos de ingeniería y proyectos ambiciosos, como la construcción del templo, del que queda solo el muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo. Y en sus cimientos, en las zonas excavadas bajo el nivel del suelo, aún pueden verse los inmensos bloques de piedra, en su mayoría de más de 7, 8 y 9 metros, y que pasaban más de 5 toneladas. No se emplearon en ninguna otra construcción, por lo que se piensa que su destino era el templo. Sostiene el arqueólogo Ehud Netzer así. Para su traslado se necesitaba una infraestructura que solo estaba al alcance de los romanos que gobernaban Judea. Hasta ahora se creía que la cantera de la que se construyó el templo estaba cerca o dentro incluso de la ciudad vieja, en las proximidades de la fortaleza Antonia. Lo que más sorprende a los arqueólogos es quizás la distancia de 4 o 5 kilómetros que hay entre la cantera, hoy dentro de un barrio de Jerusalén, y el templo. Los constructores no buscaron cualquier piedra, sino una conocida como malaque. ¿Y qué tiene esta malaque? Malaque significa en árabe reina. Era conocida por su gran resistencia y su hermoso color blanco. Tan blanca es esta piedra que confundió hasta el meticuloso historiador Josefo Flavius, que escribió que el templo de Jerusalén estaba hecho con mármol. La cantera de media hectárea
ha dejado al descubierto las técnicas de extracción de piedras que se empleaban por aquella época. Varios obreros excavaban una cantera de 30 centímetros de ancho por 1,30 m de alto y después desconectaban el bloque mediante golpes a ras de suelo. Netzer considera que la cantera fue explotada durante unos 20 años, tras lo cual fue olvidada. Ajá. Bueno, pues sí. Menudo trabajo, ¿no? No, menudo trabajo en la época ahora y esta novedad de hace 2000 años. Nada, te agradezco que nos la traigas. Edith, mañana más. Sí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Los esperamos mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. No hubo holocausto, no hay homosexuales en Irán y las mujeres iraníes son las más libres del mundo. En estos términos se manifestó el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en la Universidad de Columbia, donde fue invitado a exponer sus opiniones. Esto hay que decirlo, no dijo exactamente que el holocausto no existió, pero se lo contaremos a continuación. Antes nos detendremos en Oriente Medio para ver qué está sucediendo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, qué sucede con Siria, si va a participar o no en la conferencia de paz, y también pasaremos por Polonia y también en Berlín con una remodelación de museo. En cultura, Jorge nos va a hacer un recorrido por España, nos va a hablar de cosas culturales españolas, todo España va a ser. Empezamos en Israel. Según varios medios de comunicación, Israel tendría previsto liberar a 87 prisioneros palestinos el martes que viene. El gabinete israelí autorizó la liberación esta semana como un gesto de buena voluntad hacia el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, por el mes de ayuno musulmán de Ramadán, pero la fecha no se había precisado hasta ahora. La mayoría de los prisioneros que serán liberados pertenecen al movimiento Al-Fatah de Abbas. Hemos sido escuetos en la cifra porque hay que decir que ayer se barajaban dos cifras, 87 o 90. Más o menos entre esto alternaban. Nosotros hemos elegido 87 porque eran las últimas noticias que teníamos al cierre de esta edición. También hay que decir que antes se hablaba de 100 prisioneros, que no está muy claro por qué se ha reducido el número. La idea de liberar a estos prisioneros, según explicó la portavoz de Olmert, Miri Eisen, es para apoyar a los moderados. Ya saben, la política de apoyar a Mahmoud Abbas, a Fatah, frente a Hamas. Funcionarios israelíes y diplomáticos comentaron también que Israel pretende comenzar a otorgar más autoridad a la policía palestina en Nablus y que posiblemente hagan lo mismo en otras localidades cisjordanas. Israel dijo que ninguno de los prisioneros que van a ser liberados tiene sangre en las manos. También hay que recordar que hace poco se permitió la salida de las cárceles a unos 250 palestinos. Esto fue en julio aproximadamente, también en un gesto hacia Abbas, que desde luego no se puede quejar de la cantidad de gestos que está habiendo, más por apoyar, más por separar a Hamas que por otra cosa. Pero bueno, nosotros seguimos, nos vamos a ver qué sucede en Siria. El primer ministro israelí Ehud Olmert afirmó que su país no tiene objeciones a la participación de Siria en la conferencia sobre Medio Oriente que Estados Unidos realizará en noviembre. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, aprovechó una reunión del Cuarteto para Oriente Medio para anunciar que todos los miembros del Comité de Seguimiento de la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe de 2002 serán invitados a la conferencia. El comité incluye, además de la Autoridad Nacional Palestina, a 12 estados árabes, entre ellos Siria, con quien Israel no mantiene relaciones desde la interrupción de las negociaciones bilaterales de paz en el año 2000. Bueno, con quien no mantiene relaciones desde la interrupción de las negociaciones y con quien también hace poco ha habido un poco de vientos de guerra, había un poco de escalada de una tensión en la frontera y, bueno, de hecho, un misterioso sobrevolar de aviones israelíes sobre territorio sirio. Se mencionaba que era para que habían abortado una entrega de armas nucleares entregadas por Corea del Norte, pero nada ha sido aclarado.
Claro, lo que sucede es que Siria estaba en aquella propuesta del 2002 y estaba en ese comité de seguimiento, entonces tiene que ser invitado también, ya que es el comité de seguimiento quien tiene que estar ahí. Lo que se pelean, lo que se dirime entre Siria e Israel, pues son los Altos del Golán, que están en manos de Israel desde hace 40 años, y las últimas negociaciones de paz tuvieron lugar en el 2000, fracasaron, y desde entonces supuestamente no mantienen contactos directos. Niegan ambos tener contactos directos, pero ya saben que con Siria un día dicen unas cosas, al día siguiente dicen lo contrario, niegan que haya relaciones. Sin embargo, hay un negociador de Damasco sirio que va a hablar a la Knesset. En fin. Por otra parte, hablando de la conferencia que va a tener lugar en principio en noviembre en los Estados Unidos, hay que decir que Yossi Beilin, el miembro del partido Meretz, el líder del partido Meretz, opositor, advirtió que si fracasa la conferencia de paz propuesta para Medio Oriente en noviembre, esto sería, dijo, leo textualmente, el fin del mundo, con una nueva ronda de violencia. Bueno, queremos que no fracasen, pero en caso de que hubiera problemas, pues esperamos que no sea el fin del mundo. Ya Olmert había dicho que no había que tener demasiadas expectativas respecto al encuentro, cosa que para Beilin es patéticas estas declaraciones. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que pasa, y ahora nos vamos a hablar de lo que creo que todo el mundo habla en estos momentos, un personaje que bueno, si no fuera por lo peligroso que es, casi sería hasta divertido. Hablamos del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Según el diario El Mundo y otras fuentes informativas, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad negó en la Universidad de Columbia poner en duda la existencia del Holocausto, pero remarcó que no hay investigaciones suficientes sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente iraní causó además revuelo al afirmar tajantemente que en su país no hay homosexuales. En respuesta a críticas sobre la libertad de expresión en Irán, Ahmadinejad sostuvo que la población iraní es muy feliz y muy libre de expresar lo que piensa. Y además dijo que las mujeres en Irán son las más libres del mundo. En fin, ¿qué vamos a decir respecto a esto? Hemos hablado tantísimo de la situación en Irán, de los derechos humanos en Irán, hemos hablado con organizaciones homosexuales que se dedican precisamente a defender los derechos de esta minoría. Obviamente, como dijo el ex embajador argentino Emilio Cárdenas en Naciones Unidas, dijo que es una barbaridad lo que había dicho sobre los homosexuales. Dijo que si no hay homosexuales en Irán es porque los ahorcan. Bueno, sabemos que no tienen ninguna libertad sexual ni libertad de vida, tal y como dice el presidente, contrariamente a lo que dice el presidente iraní. Hay que destacar las imágenes que se pudieron ver en televisión, donde Leo Bollinger, que es el rector de la Universidad de Columbia, que por cierto recibió una aluvión de críticas por haberle invitado a Ahmadinejad a manifestarse ahí, pues lo presentó, y la presentación fue un ataque más que otra cosa. De hecho, el presidente iraní, cuando empezó a hablar, vino a decir algo así como que era la primera vez que lo insultaban antes de que dijera lo que pensaba. Lo que pasa es que Ahmadinejad ha dicho muchísimas veces lo que piensa, y de hecho Bollinger lo acusó de dictatorzuelo cruel. Así que no se quedó corto en los epítetos y en las descalificaciones del presidente, que también uno se pregunta qué fue a hacer ahí Ahmadinejad, pero bueno, le preguntaron de todos. En el discurso generó muchísimas críticas, por supuesto, y se le preguntó, de hecho, acerca de la ejecución en Irán de 210 activistas de derechos humanos, y Ahmadinejad se defendió diciendo que en Estados Unidos también hay pena de muerte. En fin, una manera como otra de explicar por qué ha matado a 210 activistas de derechos humanos. Por su parte, dijo que Ahmadinejad ama a todas las naciones, que es amigo del pueblo, que los iraníes son amigos del pueblo judío. Que los iraníes lo sean no es lo que está en duda, lo que está en duda es que lo sea Ahmadinejad en concreto, y aseguró que su política exterior se basa en prioridades humanitarias, de justicia. Reiteró además su pedido para un debate en la ONU con su homólogo estadounidense sobre asuntos mundiales. Por cierto, hablando de Irán, ayer en la prensa británica, el Sunday Times, el periódico el Sunday Times, revelaba que la Fuerza Aérea de Estados Unidos formó un grupo de planeación estratégica altamente confidencial denominado Proyecto Jaque Mate para preparar una eventual guerra contra Irán. Más de tambores de guerra con este tema, sobre todo teniendo en cuenta que Irán no ceja en su actitud de querer armarse de una bomba atómica de energía nuclear, que ellos dicen que es con fines pacíficos, pero después de gritar a los cuatro vientos que hay que destruir a Israel, hay que borrar a Israel del mapa, pues es un poquito difícil creerlo. Y dejamos Ahmadinejad,
Nos vamos a hablar ahora de Polonia. El eurodiputado polaco Jan Maciel reclamó esta semana que la Unión Europea no se pliegue a las presiones que, en su opinión, ejercen los judíos para impedir que en su país las escuelas católicas se financien con fondos europeos. Maciel reclamó estas subvenciones para favorecer a una institución muy importante en la lucha contra el comunismo, de manera similar a lo que ocurrió en España en la época de Franco. Maciel, adscrito a las filas del partido populista Autodefensa de Polonia, manifestó en una intervención al inicio del Pleno del Parlamento Europeo que se celebra esta semana en Estrasburgo que la escuela católica en Polonia quiere recibir financiación de la Unión Europea. Fíjese qué malos los judíos, que son quienes lo impiden. Europa no debe ceder a la presión de los judíos, tal y como dijo este nuevo personaje polaco, Jan Maciel, ya perteneciente al Autodefensa, partido llamado Autodefensa de Polonia. En el nombre está bastante claro un poco el tipo de tendencias que debe de tener. Dijo además que la Iglesia nunca ha actuado contra los grupos judíos, pero que los judíos quieren impedir la financiación haciendo una injerencia en las tradiciones religiosas europeas y polacas. Desde luego, en fin, es lo que otra joya más, otro personaje para tener en cuenta para estas maravillosas lindezas que dicen. Dejamos Polonia, nos vamos ahora a Berlín. La agencia EFE informó de que desde este martes el Museo Judío de Berlín cuenta con un patio interior acristalado, obra del arquitecto Daniel Libeskind, de 700 metros cuadrados, que se suma a los atractivos de uno de los edificios más visitados de la capital alemana. Libeskind ha colocado la techumbre sobre pilares con ramificaciones, que se asemejan a árboles inspirados en la Sukkah, un anexo que se construye en las casas judías a la intemperie y que se habita durante 7 días para conmemorar el éxodo de Egipto. El recinto de cristal, encajado entre las paredes del edificio antiguo que conforma una de las dos partes del museo, tiene un aforo para 500 personas y servirá para acoger los muchos eventos que se celebran en el mayor museo judío de Europa, que recorre los 2000 años de historia de este pueblo. Bueno, la Sukkah, que nunca es el mejor momento para hacerlo, ya que entramos en Sukkot, entramos en las cabañas. Desde que abrió sus puertas en 2001, el museo ha recibido más de 4 millones de visitantes. Este arquitecto Libeskind, judío estadounidense de origen polaco, consolidó su fama con la concepción del museo judío, que recuerda a un rayo de Maguen David desmembrado, en alusión a la ruptura que supuso la Shoah para el pueblo judío. El proyecto de reconstrucción de las nuevas torres de Nueva York, donde estaba la zona cero, ha terminado pues por consagrar a este arquitecto. Es un nuevo proyecto berlinés del que les acabamos de hablar. Ha costado más de 8 millones de euros y va a abrir sus puertas este fin de semana con la intervención del compositor Michael Nyman, que va a interpretar una canción para Charlotte Salomon, una pintora que murió en el campo de Auschwitz y a la que el museo le dedica en estos momentos una retrospectiva. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos ahora a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, y aparte me encanta que tu sección acabe con tantas referencias culturales como Libeskind, el arquitecto, y Michael Nyman, el compositor y músico. Es el piano, ¿no? Claro, lo iba exacto. a decir, pero de repente y no... el de todas las películas de el director inglés del Greenaway. Ah, sí, sí. Claro, el contrato al dibujante y de todas estas. Claro, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Sí, de todas, sí. Aparte de muchas músicas que ha grabado Ute Lemper, por ejemplo, de Paul Celan y cosas así. Eso sabía, pero es que confieso que le tomé un poco de manía por el piano, no sé que no es su culpa. No, pero tampoco. Estaba en todas partes, entonces hubo un momento que todavía Michael Nyman... Eso es lo que pasa cuando alguien tiene un éxito muy grande, pues que uno tiende a desprestigiarlo de alguna manera. No, más que desprestigiarlo, a desconectarse un poquito de él, porque es demasiado. Bueno, vamos a lo... Pero si no te importa, vamos a hablar de cosas más cercanas a nosotros, más locales, porque ayer con el panegírico de Marcel Marceau, pues nos hemos quedado sin dar noticias, y hoy quiero dedicarlas a las ciudades españolas. Primero vamos a empezar por Barcelona, donde el actor y dramaturgo Josep Maria Flotats ha escrito una adaptación de la última novela de Marc Gauguin que se llama Una ejecución ordinaria, y esta adaptación al teatro se llama Stalin, y trata de aquel affair de las batas blancas que se llamó, que el asesinato de médicos judíos en la Unión Soviética en los años 50, y está representada en catalán en el Teatro Tívoli hasta el 4 de octubre.
O sea, Josep Maria Flotats. De Flotats, una adaptación de esta obra, una novela que se llamaba Una ejecución ordinaria, y que habla de un matrimonio de científicos judíos en Moscú. Una de las figuras más importantes del teatro español, Flotats, desde luego. Y por cierto, recuerdo que también hizo una de Louis Jouvet, El que también se basaba en la persecución. Esperemos que haga una traducción al español y la traiga al resto del Seguro país. Tendremos oportunidad. Seguimos por la zona, por Girona, porque este fin de semana, del 28 al 30 de septiembre, organizan en el Centro Bonastruc a Porta de Girona las Jornadas Europeas de Patrimonio. Son visitas comentadas del legado cultural y científico a las comunidades judías catalanas. Y ahí hay un par de objetos destacados. Uno es un estuche de Torá del siglo XIX que se acaba de incorporar a la colección permanente, y una primera edición del Torat Hadam de Moshe Ben Nachman de Gerona, y es una primera edición hecha en Venecia en el 1595. Entonces, bueno, esto va a tener lugar el viernes y sábado 28 y 29 a las 11, 12, 16 y 17 son los pases, y el domingo 30 a las 11 y a las 12 del mediodía. Vamos a Madrid, aquí cerquita en Hebraica hay una actividad este sábado 29 de septiembre a la noche. La organiza Arnoldo Lieberman, que como sabes está en el patronato del Teatro Real y ha conseguido traer un DVD de una obra una ópera que se va a estrenar solo dentro de 2 años en el Teatro Real. La misma producción que se va a traer al Teatro Real la va a traer es la ópera Moisés y Aarón de Arnold Schoenberg. Yo sé que a ti no te entusiasma mucho el género, pero bueno, es una obra compuesta. Ópera sí, pero Schoenberg pero es una ópera compuesta en el año 31 y 33 y tiene un desarrollo muy interesante porque uno canta y el otro solamente lo que se llama Sprechgesang, o sea que habla como canta. Uno es dodecafónico y el otro. No, los dos son dodecafónicos. Es una obra es difícil de oír, pero pero tiene un trasfondo filosófico y psicológico muy interesante, contraponiendo estas dos figuras. ¿Cuándo es? Es este sábado 29 a las 20:30 y en la sede de Hebraica, y va a haber una mesa redonda en la que, aparte de Arnoldo Lieberman, estará nuestro compañero de Raíces Horacio Coan y Jorge Arauz Badí. Lo voy a intentar, Jorge, voy a intentar con Schoenberg porque esto es una asignatura pendiente. Bueno, en Madrid también hay una exposición de un israelí llamado Nadav Weissman, que expone en la Galería Juana de Aizpuru, en la calle Barquillo 44. Va a estar también hasta octubre, creo. Es nacido en Haifa en el año 69, ha estado presente en el Arco del año pasado con una instalación Behind the Fence, más allá del muro, y bueno, tiene muy buenos trabajos. Su universo iconográfico, digamos, tiene influencias del mundo de la animación, del cómic, del teatro marionetas. Es un trabajo interesante, lo recomendamos. Y por último, pero no menos importante, en Valencia, el 28 de septiembre a las 7:30 de la tarde, en la Sala Iturbi del Palau de la Música, de ese precioso palau que tienen ahora en Valencia, estará la Orquesta de Valencia, dirigida por el israelí Yaron Traub, con obras de Albéniz y de Berlioz. Y aparte es entrada gratuita, lo único es que hay que ir a hacer cola prontito, porque claro, esto se lo rifan. Esto es como Barenboim cuando estuvo aquí en Madrid, que era gratis, pero vamos, imposible acercarse. Oye, estoy muy preocupada. Muy, ¿por qué? ¿Aragón? Este fin de semana estamos un poco secos. Pero bueno, siguen, no es que no tengan actividades, es que siguen las mismas actividades que hemos anunciado anteriormente. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Haxameaj, que no llueva, así podemos dormir en el azúcar. Muchas gracias. Me voy ahora al rincón de Irit a ver qué nos trae hoy. Irit, sí. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame qué me traes. Bueno, felicitaciones especiales del presidente George Bush. ¿A quién? Al pueblo judío. ¿Y esto? Expresa sus mejores deseos por Rosh Hashanah y desea a todos los judíos un año nuevo feliz, diciendo que conservar las tradiciones nos ayuda a no olvidar los valores de la fe y de la familia que hacen fuerte a una nación. Rosh Hashanah, que este año cayó en jueves, es el 5768 en el calendario judío.
Bush añadió, el sonido del shofar es el relado que anuncia la llegada de un nuevo año y de un momento dedicado al recuerdo del pueblo judío. En su felicitación, Bush ha expresado la esperanza en el futuro y ha valorado el poder de la fe religiosa y de los valores familiares. Y añadió palabras alusivas a que las tradiciones como la de Rosh Hashanah nos recuerdan la profundidad que están enraizadas estos valores de la fe y la importancia en la vida familiar. El mensaje del Año Nuevo está firmado por el presidente y por su esposa Laura. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y qué más? ¿Tenemos algo más? No, bueno, pues tenemos Hag Sameach. Tenemos Hag Sameach, ya sí. Es verdad, Edith. Bueno, pues yo ya me reencuentro dentro de un ratito. Muchas gracias, Hag Sameach, lo dicho. Hag Sameach, muchas gracias a ustedes también por su atención. La semana que viene más. Hasta entonces, Hag Sameach. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hablaremos de Israel, de la liberación de los presos palestinos, de una tregua que Hamas propone a Israel, de Siria. El Assad afirma que los aviones israelíes atacaron una instalación militar, pero que fuera abandonada. Y claro, por último, pero no menos importante, el masacre de soldados en Darfur. Empezamos por Israel. Según fuentes informativas, un total de 87 palestinos fueron liberados cerca del mediodía de ayer, cuando un autobús les ha llevado desde Israel a distintos puntos comprendidos en la Franja de Gaza y Cisjordania. La mayoría de los prisioneros pertenecen a la zona de Cisjordania, controlada por Abbas y su gobierno de moderados. Alrededor de un tercio de ellos reside en la Franja de Gaza, dominada por militantes islámicos de Hamas desde junio, cuando derrotaron al movimiento de Al-Fatah y tomaron el control del territorio costero. Esta liberación de prisioneros, como comentamos la semana pasada, la segunda en estos meses, significa un movimiento de Israel dirigido a apoyar a Abbas en su lucha contra Hamas. Los implicados de los prisioneros son en su mayoría miembros de Al-Fatah, junto a otros palestinos miembros de pequeños grupos minoritarios. Ninguno de ellos es miembro de Hamas. Hasta el momento, los presos palestinos encerrados en cárceles israelíes alcanzan la cifra de 11.000. Y su liberación es una de las demandas centrales del gobierno palestino. Ahora hablaremos de Hamas. La agencia Associated Press informó ayer que Hamas ha propuesto nuevamente el domingo una tregua a Israel, un posible indicio de la creciente presión que el grupo islámico enfrenta después de meses de aislamiento en la Franja de Gaza. La propuesta se hizo en un sitio de internet vinculado al grupo islámico, por Mohamed Awad, un alto funcionario de Hamas, y más tarde fue confirmada por su oficina. David Baker, portavoz del gobierno israelí, desechó la propuesta de Awad diciendo que se ha visto que Hamas y otras organizaciones terroristas usan esas treguas como simple estratagema para poder rearmarse, reagruparse y reorganizarse. Lo cierto es que Awad dijo que la tregua solo sería posible si contribuye a concretar algunos objetivos para nuestro pueblo, que es una aparente referencia a la apertura de los puestos fronterizos y también un alivio de las sanciones económicas. Por otra parte, el primer ministro israelí Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas se están reuniendo hoy en la Sukkah de Olmert para trabajar sobre un comunicado que van a presentar conjuntamente en noviembre en los Estados Unidos. También en declaraciones a periodistas en el Cairo, Abbas había dicho que este comunicado tiene que tener una agenda específica. También otras fuentes han declarado que Siria está en ayudar a Hamas y a Fatah a llegar a un acuerdo entre ellos porque ven a sus diferencias como un peligro para toda la zona. Pasamos a Siria. Según la agencia informativa Associated Press, el presidente sirio Bashar el-Assad afirmó ayer que los aviones de combate israelíes que penetraron en el espacio aéreo sirio atacaron en realidad una instalación militar abandonada. Al-Assad matizó que Damasco se reserva el derecho a tomar represalias, pero sostuvo que su país no va a atacar a Israel, sugiriendo que no desean perjudicar las opciones de negociaciones de paz con el Estado hebreo.
Assad también quiso dejar claro que Siria no acudiría a la próxima conferencia de paz para Oriente Próximo convocada por Estados Unidos para noviembre si en ella no se trata la ocupación israelí de los Altos del Golán, un territorio ocupado por Israel desde 1967. Es interesante que el dirigente sirio indicó que la incursión aérea israelí demuestra la visceral antipatía de Israel hacia la paz, porque es la primera vez que Assad reconoce que este incidente tuvo lugar. Assad también dijo que no quiere tomar represalias misil por misil y bomba por bomba. No dice que no quiere adoptar represalias, pero quizás sean políticas, y por ahora no quiere tener guerra con Israel. Y dice que en todo caso no quiere desperdiciar las oportunidades de paz que se presentan en un futuro cercano. Bueno, ahora pasamos a hablar de Darfur, que siempre es importante recordar los problemas que están pasando ahí. Según la agencia France Press, el ataque del sábado en contra de la fuerza africana en Darfur corre el riesgo de incrementar la violencia en esta zona del oeste de Sudán, afectada ya por una guerra civil, en donde numerosas facciones rebeldes y otros grupos pugnan por influir en las cruciales negociaciones de paz. Para el gobierno sudanés fueron los rebeldes que buscan sabotear las negociaciones de paz previstas el 27 de octubre en Libia, bajo los auspicios de la Unión Africana y las Naciones Unidas. Sin embargo, algunos comentaristas, incluida la prensa sudanesa, ven en este acto una advertencia de la fuerza híbrida UA-ONU llamada a desplegarse a fin de año en Darfur y que algunos, inclusive en Jartum, aceptan con dificultad. El caso es que parece que nadie sabe quién cometió la masacre. Pero no hay duda que el objetivo perseguido es asustar a la fuerza híbrida y sabotear el proceso de paz, según un diario independiente, Al-Yam. La misión africana en Sudán ha evitado designar a los autores, pese al choque provocado por el ataque que ha causado 8 heridos y 40 desaparecidos, además de 10 muertos entre los soldados africanos, en un campamento controlado por elementos de Nigeria. Los asaltantes llevaron vehículos, equipos y medios de comunicación, pero sobre todo a 57 elementos de las AMIS. La violencia en el sur de Darfur es notoria, alimentada a la vez por las rivalidades entre grupos rebeldes, entre los cuales algunos quieren ir a negociar a Libia y otros no, y por la creciente animosidad entre tribus, algunos de una misma etnia. Una situación muy triste. Y ahora vamos a pasarnos a cultura con Jorge. ¡Vámonos! Hola Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí con las noticias de la cultura, del arte y de lo que se pueda. Vamos a empezar, si te parece, Marion, con algo que va a tener lugar esta misma semana. El jueves 4 de octubre va a tener un lugar el 6º Encuentro Nacional de Periodistas, Analistas y Expertos en Seguridad y Defensa. Esto está convocado por varias asociaciones. Una de ellas es la Fundación Safe Democracy. También está en parte financiado por el Ministerio de Defensa de España y también por Infomedio, una entidad colaboradora que va a organizar para este encuentro del día jueves una mesa redonda sobre los conflictos de Medio Oriente y el futuro de la región, del Líbano a Irak. Es un evento que está dirigido no al público en general, sino a periodistas, analistas, expertos en cuestiones de seguridad y defensa, y va a tener lugar en el Teatro Lara de Madrid, en la calle Corredera Baja de San Pablo. ¿Viste la hora? No, la hora no la tengo. Supongo que va a ser un encuentro largo porque se van a presentar varias ponencias. También me olvidé mencionar, aparte de Safe Democracy, el Ministerio de Infomedio, la ONG Diálogo Europeo. Y ahora otros que van a ir de charlas, pero en la Argentina, la Fundación Ivo, que es de las mujeres judías, pues organiza en Buenos Aires un ciclo de conferencias, Ashkenaz, 1000 años de historia. La primera tendrá lugar mañana, miércoles 3 de octubre, a las 7:30 y a las 9:30 de la noche. Todas las charlas estas van a estar, no todas. Esta primera va a estar en la Fundación Ivo, en la calle Ayacucho, el 400, dirigida por el doctor Moisés Kiyak, Freud y las bases judías del psicoanálisis. ¡Ay, qué bien! Luego el miércoles siguiente, el miércoles 10, también al mismo horario, Historia del Yiddish, conferencia a cargo del profesor Abraham Lichtenbaum,
en la Fundación Memoria del Holocausto, que es el Museo de Memoria del Holocausto de Buenos Aires, en la calle Montevideo al 900. El miércoles siguiente, el 17 de octubre, en las mismas horas, acerca de la poesía en el país Yiddish, que va a una conferencia de Eliyahu Toker, que es un humorista y muy famoso en la Argentina, y también, por supuesto, poeta y escritor, y aunque su oficio es arquitecto, y también en la Fundación Memoria del Holocausto. Al miércoles siguiente, el 24 de octubre, en las mismas horas, el Yiddish y el teatro Yiddish en Israel, un diálogo con el señor Melech Ziv en la Fundación Ivo, en la calle Ayacucho. Y por último, por terminar octubre, el 31, de la música del templo al klezmer, conferencia a cargo del licenciado Jorge Hellman en el Museo del Holocausto en la calle Montevideo. Así que muchas actividades para el tema del Yiddish y Ashkenaz. Qué bien, qué pena que estamos tan lejos. Bueno, y para los que estamos más cerca, pues tenemos algo en Valencia. El Museo de Historia de Valencia está acogiendo una exposición que se va a prolongar hasta finales de noviembre, con más de 60 piezas, entre las cuales hay restos arqueológicos, documentos medievales de la Edad Moderna, objetos del ritual judío, piezas de indumentaria, instrumentos musicales, etcétera, que provienen de varios museos judíos del mundo, entre otros aparte de España, Argentina, Austria, Egipto, Estados Unidos, Israel, Marruecos, Reino Unido, Siria y Yemen. También esta muestra, que recibe el nombre Entre el Imaginari y la Memoria Sefarad a la Comunitat Valenciana, está organizada por la Consejería de Cultura con la colaboración de la Generalitat y la Fundación Jaume II el Just. Y aparte de las piezas que se exponen, entre ellas, por ejemplo, una Biblia del patriarca San Juan de Ribera del siglo XVI, una estela de Orihuela de los siglos VI o VII, un tratado de un médico de Valencia muy importante, fundador de la Universidad, Luis Alcanis, y varios libros importantes así en directo. Bueno, pues va a haber una serie de conferencias. La primera, este jueves 4 de octubre, el arte de la miniatura en el mundo judío. La pronunciará un escritor y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Salvador Aldana. Luego, no a la semana siguiente, el 18 de octubre, habrá una conferencia sobre espacios singulares, la judería de Sagunto y la judería de Valencia. El 25, Sara Yuchnovich, de la comunidad judía Aviv de Valencia, la conferencia Contabilizar el tiempo, una forma de explicar la vida judía. Y el 8 de noviembre ya, la directora del Museo Sefaradí de Toledo, Ana María López, presentará Los Sefaradíes, una huella del pasado colectivo. O sea que hay para ir a oír cosas interesantes en todas partes, sí, en Madrid, en Valencia y en Buenos Aires. Un mes lleno. Y bueno, para los que estén todavía más lejos, solamente una última noticia, que hace poco acaba de abrirse el primer centro cultural judío en la capital de Lituania, en Vilna. Vilna, que ha sido una capital muy importante para la comunidad judía antes de la Segunda Guerra Mundial, donde vivían cerca de 220.000 personas. Hoy en día viven solamente unos 4.000 judíos, pero ha abierto un centro cultural que supuestamente organizará actividades de la memoria local e internacional de los judíos, y está localizado en el antiguo barrio judío que también funcionó como gueto durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, donde vivía el Vilna Gaón. Pues eso sí que es un acontecimiento. Y eso es lo que tengo para contarte hoy. Estupendo, Jorge. Bueno, y ahora pasamos a Irit. Hola, Irit. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, en la Sukkah. En la Sukkah, sí, estos días de alegría en la Sukkah. Entonces, ¿qué tienes para nosotros? Dos noticias. Muy bien, a ver. Una un poco triste. El ex rabino de Israel, Abraham Shapira, uno de los ideólogos de los colonos judíos, falleció el viernes pasado a los 96 años y fue enterrado en Jerusalén, su ciudad natal. Él ocupó la posición del gran rabino entre 1983 y 1993 y contó con decenas de miles de seguidores. Era director del seminario rabínico de Merkaz Harav.
Cuando el gobierno del ex primer ministro Yitzhak Rabin pactó en 1993 los acuerdos de Oslo para la paz con la Organización de la Liberación de Palestina y su líder Yasser Arafat, Shapira los rechazó y advirtió que entregar tierras de Israel a los palestinos, lo previsto en estos documentos, sería un acto ilegal. Antes de ser designado el gran rabino de las comunidades hebreas de Occidente, un cargo público, Shapira ejerció funciones en el Gran Corte Rabinato de Jerusalén en el Consejo Rabínico. Yehi Zechor Baruch. Y otra noticia. Entonces este rabino Sí. estaba diciendo que entregar todas las tierras fue ilegal. Sí, él cree que es ilegal. Claro, porque tenemos el documento, que es la Biblia, que las tierras son nuestras. De hecho, algunas de ellas también están compradas Sí. en su tiempo. En Hebrón. Sí, Hebrón, sí. Hay zonas que están compradas y claro, tienes que entregar zonas que tienes el Kushan, que es la escritura en su tiempo de esa zona de los turcos, la escritura de la época de turcos. Ujú. Bueno, tenemos otro invento interesante en Israel, que han desarrollado un nuevo invento, un dispositivo que permitirá a través de una respiración y el olor descubrir la existencia y la ubicación de las células enfermas en el organismo. ¡Ay, qué bien! Fíjate, la semana que viene los investigadores de Politécnico de Haifa, el Technion, probarán el sensor en centenares de personas. Un grupo de científicos israelíes diseñó una nariz artificial. Suena Sí, raro. Estupendo. A través de la respiración y el olor permitirá descubrir en solo 30 segundos la existencia y la ubicación en el organismo de tumores cancerígenos. Para ello utilizará un sensor de tamaño de la cabeza de un alfiler. Muy pequeñito, ¿verdad? El nuevo dispositivo podría comenzarse a utilizar dentro de 2 años. Al frente del diseño se encuentra el doctor Hussam Hayek, de 32 años, quien dirige un equipo de 17 investigadores del Politécnico de la ciudad de Haifa. El proyecto, que ya fue probado con éxito en personas, está siendo patentado y cuenta con la ayuda de 1.700.000 euros del Fondo de Investigaciones de la Unión Europea. Somos parte de ella. Fantástico, pues a ver si lo recibimos en todas partes pronto. Sí, dice que su mecanismo de utilización es simple. El paciente debe respirar hacia una especie de antena hueca adosada al dispositivo que contiene el sensor y una pantalla. Medio minuto después se podrá leer en ella el resultado de la prueba. El beneficio: en el futuro podrán evitarse pruebas como las biopsias y radiografías para descubrir el cáncer, explicó el doctor Hayek. La semana próxima comenzará una primera investigación, lo que se probará en todo el país el sensor con centenares de personas enfermas de cáncer y sanas. La idea es detectar el tumor canceroso antes de que se encuentre desarrollado. Si se pudiese detectar el cáncer desde las primeras células enfermas, el porcentaje de quienes pueden sobrevivir podrá elevarse a un 90%, concluyó el médico israelí. Mira, si ¿sí? podemos haber descubierto la cura para cáncer y encima una israelí árabe de Haifa, ¿verdad? Sí, parece que sí. Sí, muy bonito, porque Haifa es una ciudad donde conviven todo el Los mundo. dos, sí. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gracias Iris. a ti. Hasta la próxima. Y Chag Sameach. Chag Sameach.